Hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, por favor, vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga su palabra, pidiendo, hermanos, que el Señor nos conceda gracia a todos para escucharla, a mí para compartirla, y que el Señor sea glorificado, hermanos, en este tiempo. Oremos. Padre, gracias, Señor, nuevamente te damos. Gracias por este privilegio, Señor, que nos concedes ahora de venir a tu palabra, Señor, de poder predicarla, de poder recibirla. Padre, queremos pedirte, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, que prospere, Señor, esta predicación, que podamos mirarte, Señor, que podamos ver tu gloria, el trato, Señor, para con tu pueblo, tu poder, tu misericordia, tu justicia, que podamos mirar, Señor, en este pasaje a nuestro Señor Jesucristo, que podamos ver el Evangelio, Señor, su obra, su persona. Padre, en humildad te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y que sea de bendición para nuestras almas. Dependemos de ti, Señor. Te pedimos que obres, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, para que tu palabra sea de provecho para todos nosotros, Señor. Te pedimos que por medio de tu palabra salves a muchos que están aquí, Señor. Aquellos congregantes que están sin Cristo, aquellos que nos visitan, Señor, que están sin Cristo, te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra les salves, les hagas ver su condición y su necesidad de Cristo. Padre, glorifícate en medio de nosotros, bendiciendo tu palabra, Señor. Te rogamos, obres en todos los que estamos aquí, Señor, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a retomar el estudio del libro de Josué. Les pido, hermanos, por favor, nos pongamos de pie y vayamos a Josué capítulo 10. La idea, hermanos, es poder exponer lo que resta de este capítulo 10. No vamos a leer todo. Ahorita vamos a leer, hermanos, solo del versículo 16 hasta el versículo 27. Josué, capítulo 10, versículos del 16 al 27. Leamos. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano.
Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Hermanos, como hemos comentado, el libro de Josué juega un papel muy importante en el canon de las Escrituras. El libro de Josué, hermanos, nos muestra el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a los patriarcas. En Josué vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Jacob, a José y al pueblo de Israel. Esa promesa que tenía que ver con un reposo, esa promesa que tenía que ver con un reino, y esa promesa que tenía que ver con una tierra a través de la cual vendría el Señor Jesucristo. Así que de Génesis a Deuteronomio vemos, hermanos, las promesas que Dios le daba al pueblo de Israel, a los patriarcas, y ahora en Josué vemos el cumplimiento de esas promesas. Pero también, hermanos, vemos y hemos visto en este libro de Josué la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Cómo Dios se muestra para con su pueblo amorosamente, cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios guía a su pueblo, cómo Dios manifiesta su poder, su cuidado, su gloria. Así que este libro es de gran bendición, hermanos, y de gran aliento para la iglesia de Dios. Y hoy, nuevamente, hermanos, tenemos el privilegio de ir a este libro y de poder escuchar lo que el Señor nos dice en esta porción de las Escrituras. Recordemos en dónde nos encontramos. Vamos a hacer un breve resumen, hermanos, para adentrarnos nuevamente a este capítulo 10 después de esa pausa que hicimos. El Señor cumple su promesa para con el pueblo al llevarlos a la tierra prometida, abriendo el río, obrando poderosamente para que finalmente el pueblo llegue a Canaán, a esa tierra prometida. Pero ahora, hermanos, el pueblo ya establecido en Canaán, y particularmente en Gilgal, ese lugar donde establecieron el campamento,
ese lugar de adoración, ese lugar también de estrategia para Josué. Una vez que estaba ahí el pueblo ya en Canaán, ahora lo que el pueblo debía hacer, liderado por Josué, era comenzar a conquistar la tierra. ¿Y de qué forma debían de conquistarla? Literalmente aniquilando a las ciudades enemigas que pertenecían a Canaán, derrotando a todas esas naciones. Y es lo que vemos al principio, hermanos, que Josué y el pueblo comienzan a hacer eso. Y comenzaron con Jericó, después con Betel y con la ciudad de Ahí. Y después, hermanos, llegamos ya en esa labor de conquista. Después llegamos al capítulo 8. Y en ese capítulo 8 nosotros vimos que Josué, en cumplimiento con el mandato que Dios le había dado a Moisés, Josué hace una pausa en esa conquista militar. Josué lleva a todo el pueblo, a todos los hombres de guerra, a las mujeres, a los niños. Josué los lleva hacia esos montes Ebal y Gerizim para llevar a cabo un acto de adoración. Ahí Josué y el pueblo construyen un altar. Josué hace una copia de la ley en las piedras de ese altar y recordarán, hermanos, ahí se pronuncian las bendiciones y las maldiciones de la ley. Esas bendiciones y maldiciones que el pueblo debía responder con un amén congregacional. Y de esta manera, hermanos, el pueblo estaba ratificando ese pacto, ese compromiso de obediencia al Señor, diciendo: nos comprometeremos a obedecerte para que sobre nosotros vengan las bendiciones, y en caso de que nosotros no obedezcamos, esas maldiciones de la ley caigan sobre nosotros. Así que de esta manera renuevan su compromiso, su pacto de obediencia al Señor. Y luego en el capítulo 9 vimos acerca de los gabaonitas. Gabaón, hermanos, era una ciudad importante dentro de Canaán. Tenía un ejército importante, un ejército poderoso, numeroso. Y vimos ahí, hermanos, que los gabaonitas, al saber que era inminente la destrucción de todos ellos, de su ciudad, porque veían cómo Dios prosperaba al pueblo de Israel en todas sus batallas, lo que ellos hicieron fue un plan con mucha astucia para llegar a Josué y aliarse con ellos, hacer un pacto, un juramento que los librara de la muerte. Y recordarán, hermanos, que estos gabaonitas llegan con Josué y a base de mentiras, ¿no?, llegando con su ropa desgastada, con su calzado desgastado, con el pan mohoso, le dicen a Josué: nosotros venimos de una ciudad muy lejana. Y este engaño, hermanos, consistía en eso. Recordemos que Josué y el pueblo no podían hacer alianza con ninguna ciudad cananea. Así que estos hombres le dicen: venimos de muy lejos, hemos oído de su Dios y queremos hacer una alianza con ustedes. Y dice la Escritura rotundamente que Josué y el pueblo de Dios no consultaron a Jehová. Cayeron en el engaño, hicieron esa alianza, la sellaron con un juramento, y a partir de entonces los gabaonitas estaban ya en una alianza con el pueblo de Israel. Cuando se descubre la mentira, ¿qué es lo que pasa? Que esos hombres se vuelven siervos permanentes del pueblo de Israel, como proveedores de leña y de agua para el santuario. Y después, hermanos, llegamos al capítulo 10, y aquí en los primeros versículos vemos que
ahora esos gabaonitas que habían hecho alianza con el pueblo de Israel, ahora ellos se ven perseguidos por una coalición de 5 reyes cananeos que buscaron terminar con los gabaonitas. Una, al verse traicionados, porque ellos eran cananeos, y en vez de ir en contra del pueblo de Israel, se unieron astutamente con ellos. Entonces estos 5 reyes de estas 5 naciones enemigas se unen y buscan derribar a los gabaonitas. Los gabaonitas buscan el apoyo de Josué, y Josué y el pueblo de Dios van literalmente corriendo a ayudarlos, y el Señor les ayuda. Y hay ese milagro, hermanos, recordarán, donde el Señor detiene el sol y donde hay victoria del pueblo de Israel. Y entonces leemos en el versículo 15, Josué 10:15, y Josué y todo Israel va con él, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y ahí es donde nos quedamos, hermanos, en la última ocasión. Sin embargo, hermanos, a partir del versículo 16, el autor de Josué, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a detallar qué fue lo que pasó con esos 5 reyes que aún seguían con vida. ¿Qué pasó con esos 5 reyes? Y nos va a detallar también qué fue lo que pasó en esa batalla del pueblo de Israel contra estas 5 naciones que se habían unido. Así que el autor aquí está retomando, hermanos, la narración y nos va a llevar a conocer qué fue lo que pasó durante esa batalla. Y aquí, hermanos, es donde nosotros debemos recordar algo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para el creyente. Toda la Escritura nos enseña algo, hermanos. Y vamos a ver ahora que esos detalles de esa batalla son importantes para nosotros, porque nos muestran cosas muy importantes que tienen que ver, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dividir, hermanos, el resto del sermón en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver una ilustración que apunta a la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver del versículo 16 al versículo 27. En segundo lugar, vamos a ver el aborrecimiento de Dios al pecado. El aborrecimiento de Dios al pecado. Esto lo vamos a ver del versículo 28 en adelante. Y como punto número 3 vamos a ver la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Así que empecemos con el punto número 1, una ilustración que apunta a la victoria del Señor Jesucristo. Josué capítulo 10, versículos del 16 al 18. Leamos. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Hermanos, después de que el pueblo de Israel destruye a los ejércitos de esas 5 naciones, ahora estos reyes quedaron sin la protección de sus ejércitos. Así que lo que hacen es buscar un escondite y se van hacia Maceda, un lugar montañoso, y encuentran ahí una cueva en donde ellos pensaron que iban a estar seguros. Ellos vieron esa cueva como un refugio,
Pero rápidamente, hermanos, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, los descubre y dieron aviso a Josué. Y es muy interesante, hermanos, la determinación de Josué con respecto a qué hacer con esos reyes. Ya estaban ahí, hermanos. Estaban en una cueva, no podían escapar. Pero, hermanos, Josué, en vez de determinar, aniquilar a esos reyes, Josué toma la decisión, hermanos, de que se pusieran piedras en la entrada de esa cueva para que esperaran algo que ya tenía Josué en mente, una muerte diferente para esos reyes. Así que esas piedras fueron amontonadas ahí en la entrada de la cueva, y aún para mayor seguridad, Josué manda a que haya guardias en esa entrada para que los reyes no escapen. Y en tanto que esos reyes estaban ahí, hermanos, como prisioneros, esa cueva se convirtió como en una cárcel para ellos. Mientras ellos estaban ahí, había todavía, hermanos, algunos hombres de estos ejércitos enemigos, de estos 5 ejércitos, que todavía estaban con vida. Así que dice en el versículo 19, les dice Josué al pueblo de Dios, les dice: y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Entonces esos reyes estaban ahí. En tanto, Josué le dice al pueblo: vayan por los ejércitos, por aquellos que todavía quedan con vida, y vayan por ellos antes de que lleguen a sus ciudades y se refugien ahí en sus murallas. Vayan y atáquenlos por la retaguardia. Esa es la instrucción que da Josué, y les recuerda ahí al final del versículo 19: porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Aquí vemos, hermanos, nuevamente la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El Señor desde un principio le había dicho a Josué: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero por otro lado, alentaba a Josué diciéndole: esfuérzate y sé valiente. Y ahora vemos a Josué diciendo eso al pueblo: vayan, hagan lo que les corresponde, pero confíen, Jehová vuestro Dios ya los ha entregado en vuestra mano. Y dice el versículo 20: y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Versículo 21: todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. De todo aquel enorme ejército, esos 5 ejércitos unidos, hermanos, solo algunos cuantos pudieron escapar. Todos los demás murieron. Dice: hubo gran mortandad. El pueblo los atacó por la retaguardia y murieron, pero hubo algunos que pudieron salvarse, que pudieron llegar a sus ciudades. Pero, hermanos, era un puñado de hombres atemorizados. Era un grupo que realmente no constituía ya un peligro para el pueblo de Israel. Pero por otro lado vemos, hermanos, una diferencia notable en relación con Israel. Dice aquí, hermanos, en el versículo 20, dice: aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos,
los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Y esto debemos entender que huyeron atemorizados. Pero dice el versículo 21, en contraste, dice, todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. Hermanos, aquí vemos la diferencia entre cómo el Señor trata a aquellos desobedientes, aquellos rebeldes, aquellos impíos, y cómo Dios trata a su pueblo. Y esto lo vemos, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, hasta el último día en que el pueblo de Dios esté aquí en la tierra. Acompáñenme, por favor, al Nuevo Testamento, a la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Veamos aquí ese contraste, hermanos, que nos muestra la Escritura. Cómo Dios trata a su pueblo y cómo Dios actúa con aquellos que le rechazan. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, Pablo aquí está relatando el futuro juicio de Dios contra los que no quieren conocer a Dios, contra aquellos que no quieren obedecer el llamado del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también Pablo está mostrando aquí, hermanos, el futuro descanso, la futura paz para aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo. Así ha sido a lo largo de la historia, hermanos. Vemos desde el libro de Génesis cómo el Señor trata con sus enemigos, cómo el Señor trata con aquellos que no quieren obedecer a su palabra. Vemos cómo Dios trata con los enemigos de su pueblo. Vemos destrucción, vemos juicio. Y es lo que vemos a lo largo del libro de Josué también, hermanos. Juicio contra los enemigos, juicio contra los rebeldes, juicio contra todos aquellos que atacan al pueblo de Dios. Pero por otro lado, hermanos, vemos el cuidado de Dios a su pueblo. Cómo los protege, cómo los prospera, cómo los guarda. Y cómo al final, hermanos, cómo hasta el último día en que el pueblo de Dios esté en esta tierra, el Señor nos va a bendecir en gran manera. Por un lado, será el peor día para aquellos rebeldes. Será el peor de sus días cuando llegue ese juicio final. Cuando Cristo regrese por segunda vez y haya para aquellos que lo rechazaron pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Pero por otro lado, hermanos, será el día más glorioso para nosotros, para la iglesia, cuando Cristo venga y podamos gloriarnos en Él al saber que viene por nosotros. Al saber que habitaremos con Él eternamente para siempre en gloria. Ese es el contraste, hermanos, que vemos en la Escritura. Para quienes no han creído en Cristo, para quienes no se arrepientan,
Ese día será un día lleno de tinieblas, un día lleno de terror. Ellos recibirán el justo juicio por sus pecados, por su desobediencia. Pero para nosotros va a ser ese día el día de gran gozo y de gran deleite. Y regresando, hermanos, al libro de Josué, leemos al final del versículo 21. Dice: no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. A partir de ahí, hermanos, nadie se atrevía a hablar incluso mal del pueblo de Israel. Nadie más se iba a atrever a hacer alianzas contra ellos. Esta es una expresión hebrea, hermanos, que se refiere a la completa seguridad, a la completa tranquilidad que podían disfrutar los israelitas. Acompáñenme, hermanos, por favor, al Salmo 37. Salmo 37. Y vemos aquí, hermanos, con claridad ese contraste entre el pueblo de Dios y aquellos que se rebelan contra Él. Salmo 37, versículo 7 en adelante. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Eso es lo que vemos, hermanos, que está pasando en nuestro pasaje de estudio. Mientras el pueblo de Israel regresa a salvo y sano a Josué, los demás corren apresurados, atemorizados. Dice en Proverbios 28, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y regresemos, hermanos, a Josué, capítulo 10, versículo 22. Vamos a ver entonces qué pasa ahora con esos reyes que estaban ahí en esa cueva. Ellos seguían con vida. Y dice el versículo 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así.
Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Josué ordena, hermanos, que saquen a esos hombres, y esos hombres son presentados delante de Josué. Y aquí es importante considerar algo, hermanos. Cuando esto pasaba, cuando había un rey y había otros que le eran presentados en sometimiento al rey, se le presentaban de rodillas. Y esto es importante por algo que vamos a ver más adelante, hermanos. Así que fueron presentados estos 5 reyes delante de Josué. Y dice en el versículo 24, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Josué, fíjense, hermanos, no es el que pone su pie sobre el cuello de estos reyes. Llama a aquellos principales de la guerra en representación de todo el pueblo de Israel, y ponen esos hombres su pie sobre la cabeza de esos reyes, en símbolo de derrota y a la vez de una victoria total del pueblo de Dios. Y en esto, hermanos, se cumple una bendición que Moisés en sus últimos días, antes de morir, había pronunciado sobre el pueblo de Dios. En Deuteronomio 33:29, yo se los leo. Moisés, cerca de su muerte, bendice al pueblo diciéndoles: bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y eso se cumple ahí, hermanos, con esos 5 reyes enemigos siendo humillados, siendo sometidos a Josué y al pueblo de Dios. Hermanos, recordemos, estos reyes se habían enaltecido, habían pronunciado la guerra contra Dios mismo. Pero así como habían subido hasta las alturas en su orgullo, ahora estaban abatidos hasta la muerte. Y dice en el versículo 25, y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Moisés le dice al pueblo, Josué le dice al pueblo: no tengan temor. Así como están viendo que estos reyes están siendo sometidos, que están bajo sus pies, así el Señor hará con todos aquellos que quieran levantarse contra nosotros. ¿Recuerdan, hermanos, cómo desde Josué 1 vemos constantemente al Señor alentando a Josué: no temas ni desmayes? Así como estuve con Moisés, estoy contigo. Yo te daré la tierra. Ahora vemos a Josué alentando al pueblo, recordándole las mismas palabras. Es Dios el que da la victoria. Es Dios el que pelea contra nosotros. Confiemos, descansen, sean fuertes y valientes. Hermanos, de la misma manera, nosotros debemos ser fuertes y valientes y confiar en nuestro Señor.
No hay lugar para el temor en la vida del creyente. No debe haber lugar, hermanos. Dios es por nosotros. El Dios Todopoderoso está a nuestro favor. Por su gracia somos sus hijos. Y como dice Hebreos 13, versículos 5 y 6, el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa promesa que Dios le hizo a Josué, no te dejaré ni te desampararé, hermanos, es lo que el autor de Hebreos nos recuerda y nos dice: el Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. De manera, iglesia, que podemos decir confiadamente: el Señor es nuestro ayudador. No debemos temer en lo que nos pueda hacer un simple mortal. Dios está con nosotros y ha prometido, hermanos, no dejarnos ni desampararnos nunca. Y la escena concluye, hermanos, con la muerte de esos 5 reyes. Josué 10, versículo 26. Y después de esto Josué los hirió y los mató. Y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Hermanos, los cadáveres de esos 5 reyes fueron expuestos públicamente a la vista de todos, colgados en maderos. Eran malditos de Dios, se habían rebelado contra Él y por lo tanto debían ser tratados como tales. Ellos fueron colgados hasta la puesta del sol, es decir, hasta que el sol desaparece en el horizonte. Antes de que cayera la noche, ellos fueron puestos ahí, fueron quitados porque había un tiempo máximo establecido en la ley. No podían pasar la noche siendo expuestos en los maderos. Antes de que anocheciese debían ser quitados esos cuerpos de ahí y sepultados en una cueva. Hermanos, este pasaje contiene una interesante tipología. Este pasaje, hermanos, nos lleva a mirar la victoria de Cristo sobre sus enemigos en la cruz del Calvario. Recordemos, hermanos, Josué es figura de Cristo. Josué anticipa al Señor Jesucristo. Esas fuerzas, esos ejércitos que estaban en contra del pueblo de Dios, representan esas fuerzas malignas que constantemente se oponen contra el pueblo de Dios, que constantemente se oponen a los planes del Señor. Y Cristo ha derrotado amplia y totalmente a esos principados y potestades. Vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Dice Pablo a los colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. Josué, hermanos, mató a esos enemigos del pueblo de Dios, aquellos que se oponían a Dios mismo y al pueblo, y los exhibió públicamente en esos maderos. Esos cadáveres los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y es lo que Cristo hizo, hermanos. Ahí en esa cruz, Cristo exhibió públicamente a esos principados y a esas potestades, triunfando sobre ellos. Dice en Hebreos 2:14, dice que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor venció, hermanos, al diablo en la cruz. El Señor venció a los principados y potestades, triunfando sobre ellos ahí. Y es interesante, hermanos, notar que esos reyes comparecieron ante Josué doblando sus rodillas ante él. Y esto tipifica, hermanos, lo que ocurrirá con aquellos que no quieren doblar su rodilla voluntariamente ante el Rey Jesús. Dice en Filipenses 2, versículos del 9 al 11, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira cuán completo es ese aspecto tipológico de este pasaje. Esos representantes que llama Josué, los representantes del pueblo, esos principales de la gente de guerra que los llama y que les pide que pongan su pie sobre la cabeza de esos reyes, sobre los cuellos de los reyes, nos está mostrando, hermanos, lo que pasará en aquel día, cuando el Señor llame a su iglesia y ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Dice la Escritura en relación con la iglesia en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso se lo está diciendo a la iglesia, a los romanos. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que vemos, hermanos, a esos reyes que fueron colgados en un madero, puestos a exhibición pública de su derrota. Y es lo que ocurre en la cruz. Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Pero quiero llamar su atención, hermanos, en ese hecho de cómo Josué colgó a esos reyes, a los cadáveres de esos reyes en esos maderos. Y dice que no permitió que llegara la noche. Como les decía, hermanos, en la ley estaba establecido en Deuteronomio 21 que cualquiera que fuere colgado en un madero sería maldito, sería maldecido. Cualquiera colgado en un madero era maldecido por Dios. Pero Dios mismo dijo, hermanos, que cualquier maldito que muriera en un madero solo podía estar colgado hasta la puesta del sol, hasta que el sol se metiera, y luego debían ser entonces descolgados y enterrados. Y eso fue lo que exactamente hizo Josué con esos hombres.
expuso públicamente su derrota, los colgó en esos maderos, pero al atardecer Él los descolgó y mandó a que fueran sepultados en la misma cueva donde ellos se habían escondido. Su refugio se convirtió en su cárcel perpetua. Hermanos, porque esto es importante, interesante, porque mucho tiempo después el apóstol Pablo iba a utilizar este pasaje de Deuteronomio para decir en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Los judíos mataron a Cristo crucificándole ahí en un madero. Antes de que acabara el día, se disponían a romperle las piernas para bajar su cuerpo, pero se dieron cuenta que Cristo ya estaba muerto. Así que no hubo necesidad, en cumplimiento a la profecía de que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Se dieron cuenta de que ya no había necesidad, así que bajaron el cuerpo de Cristo para ser sepultado. Hermanos, lo que estamos viendo aquí en este pasaje de Josué es en cierto sentido la forma en que Dios trata al pecador. Lo expone en un madero y lo hace maldito de Dios como aquellos 5 reyes. Pero de la misma manera, hermanos, siglos después, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, también fue colgado en un madero como maldito del Padre. Lo que le sucedió a esos 5 reyes expuestos en esos maderos, hermanos, es lo que nosotros debíamos pasar, era lo que nosotros debíamos recibir, es lo que te debía haber sucedido a ti y a mí, hermano. Nosotros debíamos estar ahí por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestro pecado. Nosotros debíamos ser declarados malditos de Dios. Pero un día, hermanos, un día, sin embargo, el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en esa cruz y sufrió la maldición que debíamos sufrir nosotros. Él tomó nuestro lugar, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y para que en vez de ser declarados malditos de Dios, nosotros fuéramos declarados justos. Y nosotros fuéramos declarados bendecidos eternamente por Dios. Y esto nos muestra, hermanos, nuestro segundo punto, el aborrecimiento de Dios sobre el pecado. El resto del capítulo 10, hermanos, es un resumen de lo que pasó con las ciudades cananeas del sur. Que por cierto, hermanos, esas ciudades siendo excavadas, siendo localizadas, aparecieron señales inequívocas de su destrucción, siendo incendiadas, siendo destruidas, con fechas bíblicas de los tiempos de la conquista. Dice en Josué 10, versículo 28, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó.
Y luego el versículo 29 nos dice que pasa lo mismo, de Maceda a Libna. Luego el 31, de Libna a Laquis. Luego el 33, de Laquis a Geser. Luego el 34, de Geser a Eglón. Luego el 36, de Eglón a Hebrón. Luego el 38, de Hebrón a Debir. El pueblo siguió conquistando naciones ahora en el sur de Canaán, teniendo victoria en todas esas batallas. Nos dice aquí el versículo 28 que ningún sobreviviente quedó en aquella ciudad de Maceda. El Señor había dicho en Deuteronomio 7:2, las destruirás del todo, no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. En Deuteronomio 20:16 el Señor les dijo, pero de las ciudades de esos pueblos de Canaán, que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Y podemos preguntar, ¿por qué un trato así para con esos pueblos? Hermanos, el pecado de esas naciones se había agravado al grado de la intolerancia para el Señor. Dios había tenido misericordia de ellos, había tenido paciencia, pero su idolatría, hermanos, había alcanzado grados terribles. Los sacrificios humanos eran una práctica continua de esas naciones. Niños eran puestos vivos en sus altares a sus dioses. Y la perversidad moral, hermanos, era cada vez más decadente. Así que las influencias de esos pueblos hacían peligrar la vida moral y espiritual del pueblo de Dios. Por eso el Señor mandó aniquilarlos, a no dejar a nadie con vida. ¿Y qué aprendemos de esto, hermanos y amigos que están aquí? Que Dios aborrece el pecado. Pero no solo eso, Dios aborrece el pecado y va a castigar a su debido tiempo a los que no se quieren arrepentir. El pueblo que vivía en aquella tierra era un pueblo idólatra. Ellos adoraban a las criaturas antes que al Creador. Era un pueblo que había rechazado la revelación de Dios y habían preferido adorar ríos, a sus reyes, considerándolos como dioses, animales, estrellas, árboles. Y la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, aborrece la idolatría, y dice que ninguna transgresión quedará impune ante Él. Queridos amigos, Dios tiene preparado un día en el que va a juzgar a todos los hombres. Ningún pecado quedará impune. La Biblia habla del juicio de Dios, la Biblia habla del infierno, del lago que arde con fuego y azufre. Dios tiene un día señalado para llevar a cabo ese juicio. Pero a veces nos da vislumbres en la Escritura de cómo será ese juicio final. Por ejemplo, en cómo el Señor trató con Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, el diluvio. Por ejemplo, en hombres en quienes cayó fuego del cielo, hombres que fueron tragados por la tierra. Dios juzgará a la humanidad. Va a castigar el pecado en el día del juicio, pero a veces se anticipa al juicio y lo hace aquí y ahora. Y eso, querido amigo, debe hacerte temblar.
Eso, querido amigo, debe hacerte considerar tus caminos, considerar tu situación espiritual. ¿Estás en Cristo? ¿Estás a salvo? ¿O estás sin Él, expuesto a que en cualquier momento el juicio de Dios caiga sobre tu vida? ¿Estás seguro que va a haber un día del juicio final? Ese día vendrá. Pero amigo, no puedes estar seguro de que serás librado del juicio de Dios en esta vida. Por eso es necesario que te arrepientas, que creas en Cristo para que estés a salvo. Dice el Señor en Ezequiel 33:11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Eso es lo que el Señor quiere, querido amigo. Él no quiere la muerte del impío, quiere que el impío se vuelva de su camino y que viva. Dice en Ezequiel 18:21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Querido amigo, necesitas ponerte a cuentas con Dios a través de Cristo. Arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios a través de Cristo. Regresando ahí a Josué, hermanos, todavía hay un milagro mayor que está registrado en el versículo 43. Dice, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Dios había guardado a su pueblo, hermanos, de manera que ni uno solo pereciera. Todo Israel, dice, volvió con él. Ni uno solo pereció, hermanos. Ni uno solo murió, porque el Señor estaba con su pueblo. El Señor se glorificó al cumplir su promesa, al seguir dando esa tierra. El Señor se glorificó a sí mismo haciendo justicia contra los enemigos de Dios, contra los enemigos del pueblo. Y eso es lo que vemos, hermanos, en el libro de Josué. Una historia de la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Ese es nuestro último punto. La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Hermanos, ¿recuerdan cómo fue rescatado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? A través de juicio. A través de las plagas. A través del juicio contra Faraón, a través del juicio contra los egipcios. Y ese, hermanos, es el patrón que se repite a lo largo del Antiguo Testamento, pero que también vemos incluso en el Nuevo Testamento. Cuando Dios salva a su pueblo, los libera trayendo juicio sobre sus enemigos. Esto no se limita, hermanos, a los enemigos en el Antiguo Testamento. En la cruz, hermanos, ya lo vimos. En la cruz el Señor trajo juicio sobre sus enemigos.
En la cruz, hermanos, el gobernante de este mundo fue echado fuera. Y en la consumación, Jesús vendrá a afligir a los que afligen a su pueblo. Como dice Pablo a los tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así que la salvación para todos los creyentes de todas las épocas es posible gracias al juicio. Y diremos, ¿por qué? ¿Por qué nuestra salvación, hermanos, fue posible gracias al juicio? Porque el juicio cayó sobre Cristo en esa cruz, hermanos. La cruz le permite a Dios ser el justo, castigando nuestro pecado en Cristo, y ser el que justifica al que cree en el Señor Jesús. Así que la cruz de Cristo, hermanos, es la expresión máxima de la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Todo el que se salva a través del juicio. Todos los que acuden a Cristo en arrepentimiento y fe, lo hacen porque se dan cuenta de su necesidad de un Salvador, se dan cuenta de su pecado, se dan cuenta de la santidad de Dios, se dan cuenta de que si no se arrepienten, el juicio de Dios caerá sobre ellos, que Dios los va a juzgar. Sienten el peso de la ira de Dios sobre ellos y reconocen que Cristo es su única esperanza. Quiero terminar con una aplicación para aquellos que están sin Cristo y una aplicación para los creyentes. Querido amigo que estás sin Cristo, la pregunta para ti es, ¿de qué lado estás? ¿Formas parte del pueblo de Dios que puede estar seguro de que llegará al cielo, de que llegará a la gloria eterna con Dios y de que podrá estar seguro porque Dios está con él? ¿Formas parte del pueblo de Dios, querido amigo? Si no es así, amigo, solo hay una esperanza para ti. Aquel que fue hecho maldición en lugar del pecador, colgado en una cruz, colgado en un madero. Él es tu única esperanza, amigo. Y si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo y te sometes a Él, es entonces que formarás parte del pueblo de Dios. Es entonces que ya no habrá ninguna condenación para ti. Es entonces que heredarás la vida eterna y tendrás el perdón de todos tus pecados. Es por eso, querido amigo, que sin dejar pasar más tiempo, sin dejar pasar más oportunidad, te ruego que te reconcilies con Dios. Te ruego que te arrepientas y que creas en Cristo. Que busques a Dios en la persona de Cristo, en su obra, para que puedas tener el perdón de todos tus pecados y la seguridad de que estarás eternamente seguro formando parte del pueblo de Dios. Aquel pueblo que llegará a la Canaán celestial, aquel pueblo que gozará de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva donde mora la justicia, donde no habrá más pecado, ni llanto, ni clamor, ni temor, no habrá más lágrima,
porque estaremos con el Señor. Así que busca el perdón de tus pecados en Cristo. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que el Señor pone delante de ti la vida o la muerte. ¿Qué vas a hacer, querido amigo? ¿Qué vas a hacer si Dios ha determinado que hoy pidan tu alma? ¿Qué vas a hacer si hoy mueres? ¿A dónde va a ir tu alma? Y hermanos, una aplicación para todos aquellos que hemos confiado en Cristo, que formamos parte del pueblo de Dios y que estamos seguros en Él. Vemos en este capítulo 10 que el pueblo de Israel solo obtuvo victoria, no por ellos mismos, sino porque Dios estaba con ellos. Y por eso fue una victoria completa. El Señor cumplió su promesa. Y esto, queridos hermanos, apunta a la victoria final de nuestro Señor Jesucristo. Esas guerras que vemos a lo largo del libro de Josué, que representan el conflicto de Cristo y el pueblo de Dios con sus enemigos, revelan, hermanos, que Dios está con su pueblo y que nuestra victoria es segura. Revelan, hermanos, que llegará esa victoria a su tiempo, a su manera. Y vale recordar lo que está escrito en el Salmo 2, que dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dice el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Nuevo Testamento, hermanos, recoge el triunfo final, el triunfo público de Cristo sobre sus enemigos, y dice en 1 Corintios 15, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así las victorias de Israel, hermanos, apuntan hacia el triunfo final de Cristo y de su iglesia. Llegará el día, hermanos, donde así como Josué llamó a sus siervos a poner su pie sobre los cuellos de sus enemigos, el Señor llame a su iglesia para que pongan su pie sobre sus enemigos, sobre aquellos que asolaron la iglesia, sobre aquellos que la persiguieron, sobre aquellos que se burlaron de nuestra fe. Llegará el día de la venganza. Llegará el día de la venganza del Señor, hermanos. Él vengará a su iglesia por todo el daño que sus enemigos le han causado. Llegará el día de la ira de Dios contra todos aquellos que se rebelan contra el Señor y su iglesia. Y vuelvo a preguntarte, querido amigo, ¿formas parte del pueblo de Dios? ¿O formas parte de esos enemigos sobre quienes caerá el juicio? Hermanos, es bueno recordar que al final nosotros ganamos, que al final la victoria será nuestra, hermanos. Es bueno para alentarnos, que se aliente nuestro corazón, hermanos, sabiendo que venceremos
y que esa victoria consiste en que estaremos en gloria para siempre con nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada porción, Señor, de las Escrituras nos lleva, Señor, a considerar a Cristo, su vida, su persona, su obra, sus victorias. Padre, te damos gracias, Señor, como iglesia, porque solo por gracia es que somos pueblo tuyo, Señor, ovejas de tu prado. Porque ahora estamos seguros, Señor, en ti. Padre, porque no pereceremos jamás, porque nada nos arrebatará de tu mano, Señor, porque ya no hay ninguna condenación para nosotros, porque nos espera, Señor, una gloria eterna, Señor. Te damos gracias por ello, Padre. Gracias por recordarnos que somos tu pueblo, Señor, a quien tú cuidas, a quien tú proteges, a quien tú sustentas, en quien tú cumples tus promesas. Gracias te damos por ello, Señor. Pero, Padre, queremos pedirte por aquellos que son tus enemigos, Señor, por aquellos que no quieren doblar su rodilla ante Cristo, por aquellos que no quieren arrepentirse, Señor, que no quieren creer. Te rogamos por ellos, Señor, que les salves, que les libres, Señor, del juicio, de la condenación que vendrá si ellos no se arrepienten. Padre, ten misericordia como la has tenido de nosotros. Sálvales, Señor. Obra en sus corazones, muéstrales el engaño en el que están, confiando en sus obras, confiando en una decisión que quizá tomaron en algún momento, en una oración simple. Hazles ver, Señor, que necesitan a Cristo, que necesitan confiar completamente en Él y arrepentirse de sus pecados. Hazles ver, Señor, que su vida de obediencia dará evidencia de si ellos son salvos o no. Te ruego, Señor, te rogamos como iglesia, salve, Señor, a quienes están en esa situación, para gloria tuya, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.